¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Mesías, desciende de la tribu de Judá y no de alguna otra entre las 12 tribus de Israel? Esta pregunta no solo despierta curiosidad, sino que nos lleva a explorar las Escrituras y las decisiones divinas que han moldeado la historia de la salvación. La elección de Judá es un tema fascinante y esclarecedor que nos permite comprender los enigmáticos caminos de Dios. La Biblia, nuestra principal fuente de guía, está repleta de indicios y profecías que señalan a Judá como la tribu elegida. Desde las promesas hechas a los patriarcas hasta las bendiciones específicas otorgadas por Jacob a sus hijos, cada detalle es crucial en este gran plan. La selección de Judá no es un acto arbitrario, es el cumplimiento profético planeado y ejecutado con precisión. Analizar por qué Judá fue seleccionada implica entender la naturaleza de las bendiciones que Jacob, también conocido como Israel, impartió a sus hijos. En el libro de Génesis, antes de su muerte, Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos, y es en este momento donde Judá recibe una bendición que anticipa un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8-12. Esta bendición es esencial porque establece la base de lo que acontecerá posteriormente. Es crucial reconocer que la elección de la tribu de Judá tiene un significado espiritual y teológico profundo. No es solo un evento histórico, sino un acto con profundas implicaciones para la fe y la comprensión de cómo Dios preparó el camino para la llegada de su Hijo. Cada paso en este camino no solo cumple con las profecías, sino que también demuestra el poder y la sabiduría de Dios. Pero ahora te pregunto, ¿tienes claro por qué Jesús vino a la tierra como miembro de la tribu de Judá? Muchas personas creen que esto fue solo una casualidad. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que no es así. En los próximos minutos descubrirás la verdad y cómo todo esto fue cuidadosamente planificado por Dios. Antes de seguir, asegúrate de compartir este video con alguien que aprecies. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra de Dios a tantas personas como sea posible. Así que pausa el video ahora mismo y envíalo a ese grupo de WhatsApp o de Facebook. Estoy convencido de que bendecirás no solo tu vida, sino la vida de innumerables personas. Volviendo al tema central de nuestro estudio, la genealogía de Jesús es más que una lista de nombres. Es una manifestación de cómo Dios cumplió sus promesas a lo largo de las generaciones. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos genealogías que nos conectan desde Jesús hasta David y más allá hasta Abraham. Estos linajes no solo confirman las profecías mesiánicas, sino que también subrayan la importancia de Judá en el plan divino. Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, recibió la primera promesa de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3. Esta promesa se renueva y se especifica a través de Isaac y Jacob, fortaleciendo la línea que eventualmente llevaría a Judá. Cada generación juega un papel vital en la preservación de la línea sagrada hasta llegar al rey David, descendiente de Judá, estableciendo un reino que apunta directamente a Jesús. En los libros de Mateo y Lucas, las genealogías nos muestran cómo cada generación fue cuidadosamente guiada para cumplir con el propósito de Dios. No se trataba solo de mantener una línea de sangre, sino de cumplir con las promesas y profecías que Dios había hecho. Judá, bendecido por Jacob con la promesa de liderazgo y realeza, Génesis 49, 8-12, se convierte en el linaje del cual proviene el Rey de Reyes, Jesucristo. La profundidad de esta genealogía se destaca en la forma en que se preservan estas líneas a pesar de los desafíos y las adversidades. Por ejemplo, la historia de Tamar, que asegura la descendencia de Judá de una manera poco convencional, es fundamental.
Tamar, al verse negada la justicia por parte de Judá, actúa de manera audaz y asegura que la línea no se interrumpa. Génesis 38. La promesa hecha a Abraham no solo se trataba de una bendición personal, sino que tenía implicaciones universales. Dios le dijo a Abraham: «Te haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Génesis 12:2. Esta bendición se entendía como una promesa de salvación y redención que afectaría a toda la humanidad, y es a través de la tribu de Judá que esta promesa encuentra su cumplimiento final en Jesús. Isaac, el hijo de la promesa, también recibió la renovación de esta bendición. Dios le dijo a Isaac: «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis 26:4. Este es un vínculo crucial en la cadena que lleva a Jesús, asegurando que la promesa divina no se rompa. Jacob, a su vez, pasa esta bendición a sus hijos, específicamente a Judá, con una profecía que señala el liderazgo y la realeza de su linaje. Jacob dice: «El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Esta profecía es fundamental para entender por qué Jesús, el Rey de Reyes, proviene de la tribu de Judá. La historia de Tamar y Judá es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar incluso situaciones complicadas y decisiones humanas imperfectas para cumplir su voluntad divina. Tamar, al no recibir la justicia que le correspondía, se disfraza y engaña a Judá para asegurar su descendencia. De esta unión nacen Fares y Zera, quienes continúan la línea que eventualmente llevará a David y en última instancia a Jesús. Génesis 38:27-30. El camino hacia el nacimiento de Jesús está lleno de relatos de fe, perseverancia y a veces de situaciones inusuales. La historia de Rahab, una mujer cananea que protegió a los espías israelitas en Jericó, es otro ejemplo de cómo Dios incluye a personas inesperadas en su plan. Rahab se casa con Salmón y su hijo Booz se convierte en parte del linaje de Jesús. Mateo 1:5. Isaac, conocido como el heredero de la promesa, también recibió la renovación de esta bendición. Dios le declaró a Isaac: «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis 26:4. Este eslabón es esencial en la cadena que conduce a Jesús, garantizando que la promesa divina permanezca intacta. Jacob, también conocido como Israel, transmite esta bendición a sus hijos, particularmente a Judá, mediante una profecía que destaca el liderazgo y la realeza de su linaje. Jacob declara: «El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Esta profecía es clave para comprender por qué Jesús, el Rey de Reyes, proviene de la tribu de Judá. La historia de Tamar y Judá ilustra cómo Dios puede utilizar situaciones complejas y decisiones humanas imperfectas para llevar a cabo su voluntad divina. Tamar, al no recibir la justicia que le correspondía, se disfraza y engaña a Judá para asegurar su descendencia. De esta unión nacen Fares y Zera, quienes continúan la línea que finalmente conducirá a David y en última instancia a Jesús. Génesis 38:27-30. El camino hacia el nacimiento de Jesús está repleto de relatos de fe, perseverancia y en ocasiones de situaciones inusuales. La historia de Rahab, una mujer cananea que protegió a los espías israelitas en Jericó, es otro ejemplo de cómo Dios incorpora a personas inesperadas en su plan. Rahab se casa con Salmón y su hijo Booz se convierte en parte del linaje de Jesús.
Mateo 1:5. Ruth, la moabita, es otra figura clave en la genealogía de Jesús. Su historia de lealtad y redención, relatada en el libro de Ruth, culmina en su matrimonio con Booz. Juntos, ellos son los bisabuelos del rey David. Ruth demuestra que la fidelidad y la integridad pueden traer grandes bendiciones y jugar un papel crucial en el plan de Dios. Ruth 4:13-17. El rey David, hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Descendiente de Judá, establece un reino que se convierte en un símbolo del futuro reinado de Jesús. Dios promete a David que su trono será establecido para siempre. 2 Samuel 7:16. Esta promesa se cumple en Jesús, quien es llamado Hijo de David y cuyo reino no tendrá fin. El nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad de David, cumple las profecías y confirma la elección de Judá como la tribu del Mesías. Los evangelios de Mateo y Lucas detallan la genealogía de Jesús, mostrando cómo cada generación contribuyó al cumplimiento del plan divino. A través de desafíos, decisiones humanas y actos de fe, la línea de Judá se mantuvo intacta, culminando en el nacimiento del Salvador del mundo. Reflexionar sobre la genealogía de Jesús nos permite apreciar la inquebrantable fidelidad de Dios y su habilidad para utilizar cualquier circunstancia, incluso las más improbables, para cumplir sus propósitos. A través de la descendencia de Judá se teje una narrativa de redención y promesa que culmina en el nacimiento del Salvador. Abraham es una figura clave en la historia de la fe, no solo por ser el patriarca de Israel, sino también por la promesa divina que recibió, que establecería el curso de la historia bíblica. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que hará de él una gran nación y que bendecirá a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Esta promesa es fundamental para la fe judía, cristiana e islámica. La relación de Abraham con Dios es un modelo de fe inquebrantable. Su confianza se manifiesta cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22. Este acto de fe no solo fortalece su vínculo con Dios, sino que también asegura que la promesa divina se mantendrá a través de Isaac y no a través de Ismael, el otro hijo de Abraham. Este detalle subraya la importancia de la línea específica de descendencia. Dios reitera su promesa a Abraham en múltiples ocasiones, cada una marcada por pactos y rituales que subrayan la seriedad y permanencia de esta promesa. El pacto en Génesis 15, donde Dios le asegura a Abraham tantos descendientes como estrellas en el cielo, es esencial para comprender cómo Dios ve a Abraham, no solo como un seguidor, sino como el fundador de un pueblo elegido. La elección de Abraham y la promesa vinculada a él no están destinadas solo a beneficiar a una persona o familia, sino a establecer un legado que afectará al mundo entero. Este legado es crucial para entender por qué la línea de Judá es tan importante. Representa la promesa de bendición y redención extendida a todas las naciones a través del Mesías, que provendría de esta línea.
Isaac, el hijo de la promesa, desempeña un papel vital como el enlace entre Abraham y Jacob. Su nacimiento, anunciado por Dios y milagrosamente realizado en la vejez de sus padres, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac simboliza la continuidad del pacto divino hecho con Abraham, subrayando que las promesas de Dios son a largo plazo y transgeneracionales. En Génesis 26, Dios reitera a Isaac las promesas hechas a Abraham, asegurando que la bendición de numerosos descendientes y la tierra prometida continúan a través de él. Este capítulo es crucial porque reafirma que la elección de Isaac no es casual, sino una parte deliberada del plan divino, diseñado para mantener la línea de la promesa intacta. La historia de Isaac también destaca su papel en la preservación del linaje sagrado. Su matrimonio con Rebeca, arreglado divinamente, asegura que la promesa se transmita a la siguiente generación. Rebeca, a su vez, da a luz a Jacob y Esaú, continuando así la línea de la promesa. Génesis 24. Jacob, aunque inicialmente conocido por su astucia, se convierte en el portador de la promesa divina después de un encuentro significativo con Dios. Este encuentro, donde lucha con un ángel y recibe el nombre de Israel, simboliza su transformación y el rol crucial que desempeñará en la historia de la redención. Génesis 32:28. Las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob, forman la base del pueblo elegido. Sin embargo, es Judá quien recibe una bendición especial que apunta a un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49:8-12. Esta bendición no solo establece la importancia de Judá, sino que también prefigura la venida de Jesús, el Rey de Reyes. La historia de la elección de Abraham y sus descendientes subraya un tema central en la Biblia: la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de generaciones, Dios demuestra su compromiso con su pacto, utilizando a personas imperfectas para llevar a cabo su plan perfecto. La línea de Judá, culminando en Jesús, es un testimonio de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. La vida de Isaac también es significativa por su tranquilidad comparativa y su enfoque en la consolidación familiar y territorial. A diferencia de Abraham y Jacob, cuyas vidas estuvieron marcadas por movimientos y cambios significativos, Isaac es más estático, lo que refleja su rol como un puente estable entre generaciones. La bendición de Isaac a Jacob, preferido sobre Esaú, a pesar de ser el segundo nacido, es otro momento decisivo. Génesis 27. Esta elección no solo muestra la soberanía de Dios en la selección de portadores de la promesa, sino que también prefigura cómo Dios a menudo elige lo inesperado para cumplir sus propósitos, preparando el escenario para la elección de Judá sobre sus hermanos mayores. Jacob, quien recibió el nombre de Israel después de su lucha divina en Peniel, es una figura central y multifacética en la Biblia. Como patriarca de las 12 tribus de Israel, sus acciones y decisiones influyen directamente en la formación de la nación israelita. Cada uno de sus hijos dio origen a una tribu, y la forma en que Jacob maneja a su familia y sus bendiciones tiene consecuencias profundas y duraderas. A lo largo de su vida, Jacob enfrenta conflictos familiares, engaños y reconciliaciones, cada uno proporcionándole lecciones valiosas sobre confianza y providencia divina. Su trayectoria, desde joven engañador de su hermano hasta patriarca que lucha con Dios y hombres y prevalece, simboliza un proceso de purificación y preparación para cumplir la voluntad de Dios. Uno de los episodios más significativos en la vida de Jacob es su sueño en Betel, donde ve una escalera que conecta el cielo y la tierra con ángeles subiendo y bajando por ella. En este sueño, Dios le promete a Jacob la misma bendición que había dado a Abraham e Isaac. Tu descendencia será como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 28:14. Esta visión reafirma la continuidad de la promesa divina a través de Jacob y sus descendientes. La relación de Jacob con su tío Labán también es una parte crucial de su historia. Jacob trabaja 14 años para casarse con Raquel, la mujer que ama, y en el proceso se convierte en un hombre más maduro y astuto. A pesar de las muchas dificultades y el engaño de Labán, Jacob prospera y se convierte en un hombre rico y poderoso, lo que demuestra la bendición y la protección de Dios sobre su vida. El regreso de Jacob a Canaán y su reconciliación con Esaú es otro punto clave en su vida. Temiendo la venganza de su hermano, Jacob ora a Dios por protección y envía regalos a Esaú para apaciguarlo. Su encuentro con Esaú resulta ser pacífico y emotivo, mostrando la capacidad de Dios para transformar corazones y sanar relaciones rotas. Esta reconciliación también prepara el camino para que Jacob asuma plenamente su rol como patriarca. La bendición final de Jacob a sus hijos, justo antes de su muerte, es un momento significativo que determina el futuro de cada tribu de Israel. En Génesis 49, Jacob profetiza sobre el destino de sus hijos, destacando a Judá como el líder de sus hermanos. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Esta bendición es crucial porque establece el linaje real que eventualmente llevará a Jesús. La elección de Judá sobre sus hermanos mayores, como Rubén y José, es un ejemplo de cómo Dios a menudo elige lo inesperado para cumplir su propósito. Judá, quien inicialmente había cometido errores graves, incluyendo la venta de José como esclavo, finalmente se redime y asume un rol de liderazgo en la familia. Esta transformación subraya el tema bíblico de la gracia y la redención. La vida de Jacob culmina con su muerte en Egipto, donde pide ser enterrado en la tierra prometida junto a sus antepasados. Este deseo final refleja su fe inquebrantable en las promesas de Dios y su esperanza en el futuro de sus descendientes. La muerte de Jacob marca el fin de una era y el comienzo de otra, con sus hijos llevando adelante el legado de la promesa divina. La vida de Jacob, con todos sus altibajos, es un testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para transformar vidas. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jacob es un ejemplo de cómo Dios utiliza a personas imperfectas para llevar a cabo su plan perfecto. Su historia nos recuerda que, sin importar las circunstancias, las promesas de Dios son seguras y su propósito se cumplirá. Al final de su vida, en Génesis 49, Jacob otorga bendiciones proféticas a cada uno de sus hijos, delineando los destinos de las respectivas tribus. Estas bendiciones no son solo expresiones de un padre, sino pronunciamientos que moldearían el futuro de sus descendientes y, por tanto, la historia de Israel y del mundo. Destaca la bendición de Judá en Génesis 49, 8-12. Es proclamado líder entre sus hermanos y se predice que de su linaje surgirá la realeza, que culminará en el Mesías. Esta bendición no solo exalta a Judá, sino que también establece el papel crucial que desempeñará su tribu en los acontecimientos mesiánicos que se desarrollarán por venir. Los hermanos mayores de Judá, Rubén, Simeón y Leví, tuvieron la oportunidad de liderar entre las tribus de Israel, pero sus acciones tuvieron graves consecuencias que alteraron sus destinos. Rubén, el primogénito, cometió un grave error moral al involucrarse con Bilha, la concubina de su padre, como se registra en Génesis 35:22. Este acto de deslealtad y deshonra descalificó a Rubén para recibir la primogenitura
y la bendición asociada. Simeón y Leví, a su vez, perpetraron un acto de extrema violencia en represalia por la violación de su hermana Dina, matando a todos los hombres de Siquem. Este acto de venganza, aunque motivado por el deseo de preservar el honor familiar, fue condenado por Jacob por su crueldad y falta de discernimiento, como se relata en Génesis 34. La reacción violenta y desproporcionada de estos hermanos les costó su posición privilegiada en la línea de sucesión y las bendiciones de su padre. Estos errores no solo afectaron personalmente a Rubén, Simeón y Leví, sino que también influyeron en el curso de la historia de sus descendientes. Jacob, al bendecir a sus hijos en su lecho de muerte, reflejó estos actos en las bendiciones que dio, optando por no otorgar el liderazgo de las tribus a estos tres, lo que abrió el camino para que otro hermano emergiera como líder. La importancia de estas fallas radica en cómo prepararon el escenario para Judá. A través de los errores de los hermanos mayores, podemos ver cómo las acciones individuales tienen repercusiones a lo largo de generaciones y cómo Dios puede usar incluso los errores humanos para dirigir su plan divino, eligiendo a quien parece menos probable para roles de gran importancia. Judá se destacó como líder entre sus hermanos en situaciones inusuales y difíciles. A diferencia de sus hermanos mayores, cuyas acciones los descalificaron, Judá mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad en momentos cruciales, especialmente en la historia de José. Cuando sus hermanos planearon matar a José, fue Judá quien sugirió venderlo en lugar de asesinarlo, salvando así su vida indirectamente, como se relata en Génesis 37, 26, 27. Durante su vida, Judá experimentó un notable crecimiento en carácter y madurez. Su relación con Tamar, su nuera, demuestra a un hombre capaz de reconocer sus errores y enmendar sus acciones, un rasgo esencial para cualquier líder. El reconocimiento de su injusticia hacia Tamar y su disposición a corregir sus errores es un testimonio de su desarrollo como líder y como persona íntegra. La capacidad de Judá para liderar y tomar decisiones difíciles, incluso cuando implicaban admitir sus propias fallas, le ganó el respeto de su padre y de sus hermanos. Esta habilidad para liderar con justicia y sabiduría es lo que lo distinguió y lo convirtió en la elección adecuada para llevar adelante la promesa de la línea mesiánica. Judá no solo fue un líder entre sus hermanos, sino también el antepasado de una de las tribus más importantes de Israel. Su linaje no solo produjo reyes, como David y finalmente Jesús, sino que también se convirtió en un símbolo de la nación misma, demostrando que el liderazgo de Judá fue crucial no solo a nivel familiar, sino en todo el contexto bíblico. La bendición de Jacob a Judá, descrita en Génesis 49, 8, 12, es más que una simple bendición paternal. Es una profecía que define el destino de la tribu de Judá a lo largo de las generaciones. Jacob predice que Judá será elogiado por sus hermanos y que sus descendientes mantendrán el cetro del liderazgo. Una clara referencia al linaje real que incluiría al rey David y finalmente a Jesucristo. En su profecía, Jacob usa la imagen de un león para describir a Judá, simbolizando fuerza, poder y la preeminencia de su tribu. La figura del león, asociada con la realeza y el poder, anticipa la ascendencia de Judá en el contexto de las 12 tribus de Israel y su rol futuro como la línea desde la cual surgiría el Mesías. Esta profecía no solo confirma la posición de liderazgo de Judá, sino que también indica la continuidad de esta autoridad hasta la llegada de Shilo, un término que muchos estudiosos interpretan como una referencia al Mesías. Este Shilo unirá a los pueblos, sugiriendo un reinado de paz y justicia bajo su liderazgo. El cumplimiento de esta profecía es evidente en la genealogía de Jesús,
como se registra en los evangelios de Mateo y Lucas, donde su descendencia de la tribu de Judá a través de la línea de David es clara. La precisión con que se cumple esta profecía destaca la soberanía y la omnisciencia de Dios en la historia de la salvación. La representación de Judá como un león en las bendiciones de Jacob no es meramente simbólica. Este símbolo profundo encapsula las características de liderazgo, valentía y autoridad que serían emblemáticas de la tribu de Judá. En la cultura bíblica, el león es considerado el rey de las bestias, representando así el papel de Judá como líder entre las tribus. El símbolo del león, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, llega al mencionar a Jesús como el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5. Esta conexión directa reafirma su papel mesiánico y su derecho divino al trono de David, vinculándolo con la profecía de Jacob. La fuerza y majestad del león se reflejan en el liderazgo de Judá y sus descendientes, desde David hasta Jesús. Esta línea de autoridad y poder se ajusta a la naturaleza regia del león, mostrando una continuidad simbólica que destaca las características distintivas de Judá. El símbolo del león resuena en toda la narrativa bíblica como un recordatorio del legado poderoso de Judá, tanto en el liderazgo temporal como en el espiritual. La valentía y autoridad del león se manifiestan en la lucha contra el mal y la injusticia, enriqueciendo nuestra comprensión del papel de Judá en la historia bíblica y en el plan de salvación. La elección de Judá como la tribu del Mesías no fue casual. Destacándose entre las 12 tribus de Israel, Judá sobresalió no solo por su liderazgo y fortaleza, sino también por su papel central en la narrativa de la redención. Las decisiones divinas guiaron esta selección, basada en las cualidades inherentes de la tribu y su importancia en el plan divino. Históricamente, Judá desempeñó un papel destacado entre las tribus de Israel. Incluso tras la división del reino, el reino de Judá perduró más tiempo y mantuvo una cohesión que reflejaba su fortaleza y unidad, características esenciales para aportar el legado mesiánico. Además, la ubicación geográfica y la estabilidad política de Judá fueron cruciales para su capacidad de liderar e influir en las otras tribus. Teológicamente, la elección de Judá manifiesta la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde la profecía de Jacob hasta las promesas hechas a David sobre un reinado eterno, Dios estableció a Judá como el portador de la esperanza mesiánica. Esta consistencia en el cumplimiento de las promesas divinas es un testimonio del carácter inmutable de Dios y su plan soberano para la salvación. La elección de Judá también revela una lección profunda sobre la gracia y la elección divina. Dios selecciona según sus propósitos y sabiduría, a menudo de maneras que desafían nuestras expectativas humanas. A pesar de no ser el candidato más obvio al principio, Judá se convierte en el instrumento para la redención, mostrando que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos divinos. La línea mesiánica, que culmina en Jesucristo, es esencial para comprender la historia bíblica y la redención. Esta continuidad no solo es genealógica, sino también profética y divina. A través de ella se materializan las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, ofreciendo salvación a todas las naciones. Desde tiempos antiguos, la llegada del Mesías ha sido la esperanza del pueblo de Israel, basada en profecías que predicen un reino de paz y justicia. La promesa de Natán a David en 2 Samuel 7 garantiza la perpetuidad del trono de su reino, aludiendo a la continuidad de la línea mesiánica a través de la descendencia de Judá. El Mesías, descendiente de David, muestra cómo Dios preserva y utiliza esta genealogía para cumplir su palabra y preparar al mundo para su intervención. En Jesús,
la línea mesiánica alcanza su punto culminante, cumpliendo las promesas a los patriarcas y resolviendo el problema del pecado que separa al hombre de Dios. La importancia de esta línea se extiende más allá de los confines de la narrativa judía y se adentra en la fe cristiana, donde el Mesías es visto como el punto central de contacto entre Dios y la humanidad. Su linaje, al ser tanto divino como humano, facilita el plan divino de redención, haciendo de la línea mesiánica un puente entre lo celestial y lo terrenal. Los descendientes de Judá tienen un impacto significativo en la narrativa bíblica y en la historia de la salvación. Cada generación que sigue a Judá no solo lleva adelante la línea mesiánica, sino que también ejemplifica diferentes aspectos del carácter y el propósito divinos. La relevancia de estos descendientes se extiende desde David, el rey guerrero y poeta, hasta Salomón, el rey sabio, y finalmente a Jesús, el rey Mesías. David, como figura central en la línea de Judá, encapsula el ideal del rey piadoso y poderoso, cuyo corazón está alineado con los deseos de Dios. La promesa hecha a David sobre un trono eterno establece un legado que es crucial para la identidad mesiánica de Jesús, como se afirma en los Evangelios, donde se le llama Hijo de David, resaltando su derecho al trono mesiánico. Salomón, en su reinado, expande el dominio y erige el templo, representando una era de paz y prosperidad que preludia el reino eterno prometido. No obstante, también sirve como recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de un rey perfecto, reconocido por los seguidores de la fe cristiana en Jesús, quien supera las limitaciones de sus antecesores humanos. Estos descendientes ilustran cómo Dios opera a través de individuos imperfectos y situaciones complejas para cumplir con sus designios. A pesar de sus fallas y equivocaciones, la línea de Judá perdura, resaltando la fidelidad de Dios en mantener su promesa a lo largo de las generaciones, sin importar las flaquezas humanas. La imagen del león de la tribu de Judá, introducida por Jacob y retomada en el Apocalipsis, posee una profunda carga de significado mesiánico. Este título no solo reafirma la autoridad y el poder de Jesús como descendiente de Judá, sino que también simboliza su papel como el auténtico Rey y Salvador, cuya venida fue profetizada desde tiempos remotos. En Apocalipsis 5:5, Jesús es descrito como el león que ha triunfado, capaz de abrir el libro con los 7 sellos. Esta descripción se relaciona directamente con la profecía de Jacob, donde el león representa fuerza y supremacía. Este vínculo profético evidencia la continuidad del plan divino a lo largo de la Biblia y cómo las profecías del Antiguo Testamento hallan cumplimiento en el Nuevo Testamento. La dualidad de Jesús como león y cordero en Apocalipsis resalta su capacidad para impartir juicio y ofrecer salvación, encapsulando poder y misericordia en su reinado. Este simbolismo es crucial para comprender la complejidad y plenitud del Mesías, quien combina justicia con gracia. El león de la tribu de Judá no solo es un símbolo de victoria sobre el mal y la muerte, sino también una afirmación de la soberanía de Jesús sobre todas las cosas. Su liderazgo y dominio eternos están asegurados por su identidad como el león, reafirmando su papel central en la historia de la redención y en el cumplimiento de las promesas divinas. La legitimidad de Judá como la tribu mesiánica tiene raíces profundas en las Escrituras, desde las promesas en Génesis hasta las genealogías del Nuevo Testamento. Cada referencia a Judá y sus descendientes no solo traza una línea genealógica, sino que también fortalece la autoridad y el propósito divino de su elección. Las profecías que apuntan a Judá, como la de Jacob, y las menciones en los libros proféticos, ofrecen una coherencia teológica que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Estas escrituras brindan una base sólida para entender por qué Dios seleccionó esta tribu y cómo lleva a cabo su plan de salvación a través de ella. Las genealogías de Mateo y Lucas, al seguir la línea de Jesús hasta Judá, no solo confirman su derecho como el Mesías prometido, sino que también satisfacen las expectativas judías y las promesas bíblicas sobre un Salvador descendiente de David. Esta conexión es esencial para la credibilidad del relato cristiano y su conexión con la historia judía. La constante alusión a Judá en las Escrituras también recuerda la meticulosidad y precisión con las que Dios maneja su relación con la humanidad. A través de la tribu de Judá, Dios no solo muestra su fidelidad, sino que también revela cómo los detalles más minuciosos de su plan están destinados a manifestar su gloria y asegurar la redención para todos. El rol de Judá en la redención bíblica es integral y versátil. Como la tribu de la cual emerge el Mesías, Judá es el medio por el cual Dios cumple sus promesas de redención y establece un reino eterno. Esta función es central en el plan de salvación y enfatiza la importancia de la fidelidad y soberanía de Dios en el cumplimiento de su palabra. Judá, al ser tanto el guardián de la promesa como el precursor del rey mesiánico, juega un rol crucial en la preparación y la realización de los eventos mesiánicos. La historia de esta tribu, marcada tanto por la grandeza como por la humildad, refleja la manera en que Dios utiliza lo ordinario para lograr lo extraordinario, enseñando lecciones valiosas sobre el poder y la gracia divinos. La supervivencia y la prominencia de la tribu de Judá a lo largo de los turbulentos períodos de la historia israelita también testimonian la mano protectora de Dios sobre su pueblo elegido. A pesar de las adversidades y los desafíos, la línea de Judá se mantiene, lo cual es un testamento de la inquebrantable promesa de Dios de traer redención a través de esta tribu. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, Judá representa la continuidad de la esperanza mesiánica y la fe en las promesas de Dios. El cumplimiento de estas promesas a través de Jesús, el león de la tribu de Judá, no solo culmina la misión de la tribu, sino que también ofrece a toda la humanidad una vía hacia la reconciliación y la vida eterna. La historia de Tamar, que se relata en Génesis 38, es crucial para entender la continuidad de la línea mesiánica a través de Judá. Tamar, inicialmente casada con el hijo mayor de Judá, se encuentra en una posición vulnerable cuando muere sin dejar descendencia. La ley del levirato, que obligaba al siguiente hermano a casarse con la viuda para producir descendencia en nombre del hermano fallecido, falla cuando Onán, el segundo hijo, también muere tras negarse a cumplir su deber. Ante la resistencia de Judá a casar a Tamar con su tercer hijo Sela, Tamar toma una decisión audaz y desesperada. Adopta el disfraz de una mujer de la noche y seduce a Judá,
asegurando así su descendencia y la continuidad de la línea genealógica. Aunque polémica, esta acción resulta crucial para mantener la estirpe de Judá, de la cual eventualmente nacería David y más tarde Jesucristo. La intervención de Tamar no solo revela su astucia y determinación, sino que también muestra cómo Dios puede emplear situaciones imperfectas y acciones poco convencionales para cumplir sus propósitos. A través de esta historia se destaca la importancia de la supervivencia de la línea genealógica, incluso en circunstancias adversas. La resolución de esta historia, donde Judá reconoce que Tamar actuó con mayor rectitud que él, resalta un tema recurrente en la Biblia. Dios defiende a los marginados y asegura que su plan divino se cumpla, a pesar de las fallas humanas. Tamar, con su ingenio y valentía, se convierte en una figura crucial en la historia de la redención. La historia de José es un testimonio de la providencia y el propósito divino que se entrelazan a través de las acciones humanas, incluso cuando éstas son motivadas por intenciones menos nobles. Víctima de la envidia de sus hermanos, José es vendido como esclavo en Egipto, donde, mediante una serie de eventos divinamente orquestados, asciende hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del país. Durante su tiempo en Egipto, José enfrenta numerosas pruebas, desde acusaciones falsas hasta el olvido en la cárcel. Sin embargo, su habilidad para interpretar sueños y su integridad inquebrantable finalmente lo llevan a una posición de gran influencia. Es aquí donde se revela el propósito divino. José se encuentra en una posición única para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia de una devastadora hambruna. El encuentro final entre José y sus hermanos, donde revela su identidad y ofrece perdón en lugar de venganza, es un poderoso ejemplo de redención y reconciliación. Este encuentro no solo restaura la familia quebrantada, sino que también sienta las bases para el futuro de Israel en Egipto, preparando el escenario para eventos posteriores en la historia bíblica. La historia de José ilustra cómo Dios puede convertir el mal en bien y usar las circunstancias más adversas para avanzar en su plan de salvación. A través de José, se aprende que la providencia divina a menudo opera de maneras misteriosas y sorprendentes, garantizando que el propósito de Dios se cumpla a través de la fe y la perseverancia de aquellos a quienes Él elige. Judá, a lo largo de su vida, se enfrenta a decisiones cruciales que no solo determinan su carácter personal, sino que también tienen un impacto significativo en la historia bíblica. Una de estas decisiones es su intervención en el destino de José. Al sugerir vender a José en lugar de matarlo, Judá no solo salva la vida de su hermano, sino que también pone en marcha una serie de eventos que resultarían en la preservación de toda la familia durante una época de hambruna. Esta acción, aunque inicialmente motivada por el deseo de evitar un homicidio, muestra una transformación en el carácter de Judá, quien pasa de ser parte de una conspiración fratricida a asumir responsabilidades que reflejan una conciencia en crecimiento. La capacidad de Judá para tomar decisiones difíciles y liderar en momentos críticos son cualidades que lo distinguen como precursor de la línea mesiánica. Otra decisión crucial de Judá ocurre en su trato con Tamar. Al reconocer su propia injusticia y la integridad de Tamar, Judá demuestra una capacidad de autoevaluación y corrección de rumbo. Este reconocimiento no solo preserva la línea genealógica, sino que también marca un punto de inflexión en la vida de Judá, mostrando su crecimiento como líder y hombre justo. Estas decisiones no solo son vitales para la supervivencia y el florecimiento de la línea mesiánica, sino que también establecen a Judá como un ejemplo de liderazgo y redención, cuyas acciones tienen repercusiones a lo largo de generaciones.
A través de Judá se ilustra cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto monumental en el cumplimiento del plan divino. El reencuentro de José con sus hermanos, especialmente con Judá, es un momento de profundo significado teológico y emocional en la Biblia. Judá desempeña un papel crucial en este encuentro, especialmente cuando se ofrece como sustituto de Benjamín, mostrando una evolución significativa desde el hermano que vendió a José hasta un hombre dispuesto a sacrificarse por su familia. Esta transformación es esencial para entender el papel redentor de Judá en la historia de Israel. Este acto de sacrificio de Judá no solo asegura la supervivencia física de su familia, sino que también representa un momento de redención para él y sus hermanos. Al ofrecerse en lugar de Benjamín, Judá encarna los principios de responsabilidad y redención que son centrales en la doctrina bíblica, prefigurando el sacrificio expiatorio que Jesús, un descendiente de Judá, haría en el futuro. El perdón que José concede a sus hermanos, motivado por el reconocimiento de la providencia divina en sus sufrimientos, refuerza la importancia de la reconciliación y la misericordia en las relaciones humanas. Este encuentro no solo restaura una familia dividida, sino que también enseña una valiosa lección sobre la soberanía de Dios y su capacidad para transformar el mal en bien para aquellos que confían en Él. La relevancia de Judá en esta reunión se resalta aún más al considerar cómo sus acciones y liderazgo influyen en el destino de la tribu de Judá y su papel en la historia de la salvación. Este momento no solo enfatiza la importancia de Judá en el plan divino, sino que también establece un modelo de liderazgo y sacrificio que caracterizará a sus descendientes, culminando en Jesús, quien llevará estas cualidades a su máxima expresión. La historia de Tamar es un ejemplo fascinante de cómo decisiones individuales y circunstancias imprevistas pueden cumplir la promesa divina. Frente a la inacción de Judá con respecto al matrimonio con su tercer hijo, Tamar toma una medida drástica para asegurar su futuro y el de su linaje. Al disfrazarse de prostituta y engañar a Judá, Tamar garantiza su descendencia y la continuidad de la línea mesiánica. Este acto audaz no solo resalta la determinación y astucia de Tamar, sino también cómo Dios puede usar incluso las situaciones más complejas y acciones humanas para cumplir sus propósitos. La historia de Tamar en Génesis 38 no es simplemente una narrativa de engaño, sino una demostración de cómo Dios puede operar a través de las decisiones humanas para mantener sus promesas. La reacción de Judá al descubrir la verdad también es significativa. Al reconocer su error y admitir que Tamar actuó con justicia, Judá muestra humildad y un sentido de justicia necesarios para su papel como líder. Este momento de reconocimiento y corrección es crucial para entender el desarrollo del carácter de Judá y su idoneidad para liderar la tribu que traería al Mesías. Los gemelos que nacen de esta unión, Pérez y Zera, desempeñan un papel importante en la genealogía de Jesús. La historia de Tamar y Judá, con todas sus complicaciones, destaca cómo la línea mesiánica permanece intacta a través de los desafíos y decisiones humanas, reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas. La bendición que Jacob otorga a Judá antes de su muerte en Génesis 49, 8-12 es fundamental para comprender la importancia de esta tribu en la narrativa bíblica. Jacob declara que Judá será alabado por sus hermanos, que su mano estará en la nuca de sus enemigos y que sus hermanos se inclinarán ante él. Esta profecía establece a Judá como líder y prefigura su papel prominente en la historia de Israel. La bendición también presenta a Judá como un león, una representación de fuerza, coraje y liderazgo. Este símbolo no solo caracteriza a Judá,
sino que también se convierte en un emblema de su tribu. El león, como símbolo de realeza y poder, enfatiza la preeminencia de Judá entre las tribus de Israel y su destino de producir reyes, incluyendo al Mesías. Otra parte esencial de la bendición es la referencia a la llegada de Shiloh, que muchos interpretan como una alusión al Mesías. Jacob profetiza que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Shiloh, señalando que la línea real y el liderazgo permanecerán en Judá hasta la llegada del líder prometido. Esta profecía es una de las referencias mesiánicas más claras en el Antiguo Testamento. La bendición de Jacob a Judá no solo establece su preeminencia, sino que también proporciona un marco para entender la importancia teológica de la tribu de Judá en el plan divino. A través de estas palabras proféticas, vemos cómo Dios establece un camino claro para la redención, señalando a Judá como la tribu de donde vendrá el Salvador del mundo. David, descendiente directo de Judá, es una de las figuras más significativas de la Biblia y desempeña un papel esencial en el establecimiento de la línea mesiánica. Su historia, llena de triunfos y fracasos, refleja la complejidad de la naturaleza humana y la gracia divina. Desde su unción por el profeta Samuel hasta su reinado sobre Israel, David simboliza la promesa eterna de Dios. La promesa de Dios a David, registrada en 2 Samuel 7, es crucial para la teología bíblica. Dios asegura a David que su trono será establecido para siempre, una promesa que trasciende su vida y se extiende hasta la llegada del Mesías. Este pacto, conocido como el Pacto Davídico, constituye la base para la esperanza mesiánica y la expectativa de un rey eterno de la descendencia de David. David es conocido por tener un corazón conforme al de Dios, 1 Samuel 13:14, y por su habilidad para liderar y unificar al pueblo de Israel. Bajo su liderazgo, Israel alcanza su apogeo militar y territorial, y Jerusalén se convierte en la capital espiritual y política del reino. Su reinado se considera un periodo de prosperidad y fidelidad a Dios. La vida de David también está marcada por el pecado y la redención. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías revelan su humanidad y sus errores, pero también su arrepentimiento y el perdón de Dios. A través de David vemos un reflejo del futuro Mesías, que sería tanto rey como redentor, cumpliendo la promesa de un reino eterno y justo. Salomón, hijo de David y Betsabé, es otro descendiente de Judá que juega un papel vital en la historia de Israel. Su reinado es conocido por su sabiduría, riqueza y por la construcción del Templo de Jerusalén, que se convierte en el centro de la vida religiosa de Israel. La historia de Salomón resalta la prosperidad y el cumplimiento parcial de las promesas hechas a David y Judá. La sabiduría de Salomón, otorgada por Dios en respuesta a su oración en 1 Reyes 3:9, se manifiesta en su capacidad para gobernar con justicia y en sus proverbios y escritos, muchos de los cuales se encuentran en el libro de Proverbios. Su fama se extiende más allá de Israel, atrayendo a líderes y sabios de otras naciones, como la reina de Sabá, quien visita a Salomón para poner a prueba su sabiduría. 1 Reyes 10. El templo de Salomón es uno de sus logros más significativos. Este edificio no solo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo, sino que también representa un lugar de encuentro y sacrificio, crucial para la vida espiritual de Israel. La construcción del templo se percibe como un cumplimiento de la promesa de Dios de tener un lugar de adoración y como una señal de la bendición divina sobre el reinado de Salomón. Sin embargo, el reinado de Salomón también tiene sus sombras. Sus numerosas esposas extranjeras y su posterior desviación hacia la idolatría marcan el inicio de la decadencia del reino unificado. Estas fallas conducen a la división del reino después de su muerte.
pero la promesa de un trono eterno permanece, recordando a Israel que el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios vendría a través de un futuro descendiente de Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división, causada por la rebelión y la insatisfacción con el gobierno de Roboam, hijo de Salomón, marca el inicio de un periodo de turbulencia y conflicto. Sin embargo, la tribu de Judá se mantiene resiliente y juega un papel crucial en la preservación de la línea mesiánica. El reino de Judá, con Jerusalén como su capital, sigue siendo el centro espiritual y político del pueblo de Dios. A lo largo de su historia, Judá experimenta una serie de reyes buenos y malos, pero la promesa de Dios a David asegura que su línea real continuará. Reyes como Asa, Josafat y Ezequías destacan por su fidelidad a Dios y sus esfuerzos por reformar y restaurar la adoración verdadera en Judá. Durante esta época, Judá se ve confrontado con diversos retos, incluyendo invasiones de potencias extranjeras como Asiria y Babilonia. La resistencia de Judá, no obstante, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Aun cuando el reino de Israel es destruido y sus tribus son dispersadas, Judá se mantiene firme, preservando la línea genealógica que llevará al Mesías. La caída de Jerusalén y el exilio babilónico son eventos traumáticos, pero también momentos de purificación y renovación. Profetas como Isaías y Jeremías proclaman que, a pesar del juicio, Dios restaurará a su pueblo y cumplirá sus promesas por medio de un futuro rey de la descendencia de David. Esta esperanza mesiánica se convierte en una luz de esperanza para el pueblo de Judá durante el exilio y su posterior retorno a la tierra prometida. Las profecías sobre el Mesías y la tribu de Judá encuentran su cumplimiento en la persona de Jesús, cuyo nacimiento, vida y ministerio satisfacen las expectativas y promesas del Antiguo Testamento. La genealogía de Jesús, registrada en los evangelios de Mateo y Lucas, establece claramente su descendencia de David y, por lo tanto, de Judá, validando su derecho al trono mesiánico y su papel como Salvador. Desde el anuncio de su nacimiento, Jesús es identificado como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El ángel Gabriel, al anunciar a María que daría a luz un hijo, dice que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y que el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1:32-33. Este anuncio vincula directamente a Jesús con las promesas hechas a Judá y David. Durante su ministerio, Jesús cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Él es el Mesías prometido. Desde su nacimiento en Belén, como predijo Miqueas 5:2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un jumento, como profetizó Zacarías 9:9, cada evento en la vida de Jesús confirma su identidad y misión divina. La culminación de estas profecías se ve en la muerte y resurrección de Jesús, que no solo cumplen las Escrituras, sino que también inauguran una nueva era de redención y esperanza para toda la humanidad. A través de su sacrificio y victoria sobre la muerte, Jesús establece un reino eterno, cumpliendo la promesa de un trono perpetuo de la descendencia de David y asegurando la salvación para todos los que creen en él. La elección de Judá como la tribu del Mesías tiene una importancia teológica profunda, resaltando varios aspectos clave del carácter y los propósitos de Dios. Esta elección subraya la soberanía divina y la manera en que Dios elige cumplir sus planes a través de medios inesperados y a menudo imperfectos. La historia de Judá muestra cómo Dios puede usar a individuos y situaciones aparentemente comunes para lograr resultados extraordinarios.
Primero, la elección de Judá demuestra la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de los errores y pecados de Judá, Dios lo elige para desempeñar un papel crucial en su plan de redención. Esta elección subraya que Dios no escoge a los perfectos, sino que su gracia y propósito pueden transformar incluso las vidas más problemáticas para cumplir su voluntad. Segundo, esta elección destaca la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde las bendiciones de Jacob hasta las profecías de los profetas, Dios muestra una consistencia en su plan de usar a Judá para traer al Mesías. Esta fidelidad brinda confianza y esperanza a los creyentes, asegurándoles que Dios es digno de confianza y cumple sus promesas, no importa cuánto tiempo parezca tardar. Tercero, la elección de Judá resalta la importancia del liderazgo y la responsabilidad. Judá emerge como líder no solo por derecho de nacimiento, sino también por su capacidad para asumir responsabilidad y hacer decisiones difíciles. Este liderazgo es un precursor del liderazgo del Mesías, quien no solo lidera con poder, sino también con justicia y compasión. Esta elección teológica de Judá nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición y propósito en el plan divino. Nos recuerda que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras fallas y debilidades, puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. La historia de Judá es un testimonio de la redención y la posibilidad de ser parte del gran plan de Dios para la humanidad. La conexión entre David, Judá y Jesús representa una línea continua de promesas y cumplimientos que impregna toda la narrativa bíblica. David, como el rey ideal de Israel, incorpora las promesas hechas a Judá y establece un modelo de liderazgo que culmina en Jesús. Esta conexión enfatiza la importancia de la línea genealógica y el cumplimiento de las promesas divinas a través de las generaciones. David, descendiente directo de Judá, recibe de Dios una promesa eterna de que su trono será establecido para siempre, según Samuel 7:16. Esta promesa se transforma en una esperanza mesiánica transmitida a lo largo de las generaciones, esperando a un rey que gobernará con justicia y traerá paz duradera. La figura de David se convierte en un tipo del Mesías, prefigurando el liderazgo y el reinado de Jesús. Jesús, nacido en la línea de David, cumple esa promesa y realiza la esperanza mesiánica. En los evangelios se destaca la genealogía de Jesús para establecer su legítimo derecho al trono de David y su identidad como el Mesías esperado. Mateo 1 y Lucas 3 presentan detalladamente esta genealogía, mostrando cómo Jesús cumple con las expectativas proféticas. La conexión entre David, Judá y Jesús también resalta la continuidad de la obra de Dios a lo largo de la historia. Cada generación, desde Judá hasta Jesús, desempeña un papel en la preparación y el cumplimiento del plan de redención. Esta continuidad demuestra la fidelidad de Dios y su control soberano sobre la historia, asegurando que sus propósitos se cumplan a través de las generaciones. La tribu de Judá tiene una relevancia significativa en el cristianismo, no solo por su papel en la genealogía de Jesús, sino también por lo que representa teológicamente. Judá simboliza el cumplimiento de las promesas divinas, el liderazgo espiritual y la esperanza mesiánica fundamentales para la fe cristiana. La designación de Jesús como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5 resalta la conexión continua entre Judá y la salvación cristiana. Este título enfatiza la autoridad y el poder de Jesús como el Mesías prometido, quien cumple las expectativas del Antiguo Testamento y establece un reino eterno. La imagen del león refuerza la idea de Jesús como un rey poderoso y justo, con la capacidad de salvar y gobernar.
La historia de Judá y sus descendientes ofrece una narrativa de redención y transformación central en el cristianismo. La transformación de Judá, desde un hermano que vende a su propio hermano hasta un líder dispuesto a sacrificarse por su familia, y la inclusión de figuras como Tamar y Raabe en la genealogía de Jesús, resaltan la gracia redentora de Dios y su capacidad para usar personas imperfectas para cumplir su voluntad. La relevancia de Judá también se extiende a la identidad del pueblo de Dios. Así como Judá se convirtió en un símbolo de liderazgo y fidelidad, los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, el descendiente supremo de Judá, en liderazgo, servicio y fidelidad a Dios. La historia de Judá inspira a los creyentes a confiar en las promesas de Dios y a vivir vidas que reflejen su gracia y propósito. La historia de Judá y su papel en la línea mesiánica es una rica fuente de reflexión sobre la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios permanece fiel a sus promesas a pesar de las fallas humanas y las circunstancias adversas. La elección de Judá y la continuidad de su línea genealógica hasta Jesús son testimonios poderosos de esta fidelidad. Las bendiciones y profecías dadas a Judá y su cumplimiento en la persona de Jesús demuestran que Dios es digno de confianza y que su palabra es verdadera. Este cumplimiento no solo se manifiesta en los grandes eventos de la historia, sino también en los detalles y las vidas de personas ordinarias que juegan papeles clave en el plan divino. Cada promesa cumplida es una reafirmación de la fidelidad de Dios y una invitación a confiar en su plan. La historia de Judá nos enseña sobre la naturaleza de la gracia divina. A pesar de sus errores y pecados, Judá es escogido para desempeñar un papel crucial en la historia de la redención. Esta elección resalta que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor y propósito. La transformación de Judá y su inclusión en la línea mesiánica son ejemplos notables de cómo Dios redime y utiliza a aquellos que parecen menos adecuados. Reflexionar sobre la fidelidad y las promesas divinas a través de la historia de Judá nos llama a una mayor confianza y esperanza en Dios. Nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, Dios está obrando para cumplir sus promesas y realizar su plan de salvación. Esta confianza nos inspira a vivir con fe y esperanza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios fiel y amoroso. El Mesías, proveniente de la tribu de Judá, es el cumplimiento culminante de innumerables profecías del Antiguo Testamento. Desde las palabras de Jacob en Génesis 49 hasta las promesas a David en 2 Samuel 7, las Escrituras señalan la llegada de un Salvador que gobernará con justicia y establecerá un reino eterno. Jesús, como el Mesías de Judá, cumple estas profecías de manera completa y perfecta. La genealogía de Jesús, tal como se presenta en los Evangelios, confirma su derecho al trono de David y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo 1 y Lucas 3 trazan la línea genealógica de Jesús hasta David y Judá, resaltando su legitimidad como el Mesías prometido. Esta conexión no solo valida su papel, sino que también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de las generaciones. Durante su ministerio, Jesús cumple profecías específicas que destacan su identidad mesiánica. Su nacimiento en Belén, Miqueías 5:2. Su entrada en Jerusalén montado en un jumento, Zacarías 9:9, y su sufrimiento y muerte, Isaías 53, son solo algunas de las profecías que Jesús realiza. Cada cumplimiento reafirma su papel como el Salvador prometido y refuerza la conexión con la tribu de Judá. La culminación de estas profecías se ve en la resurrección de Jesús, que no solo valida su identidad como el Mesías,
sino que también inaugura una nueva era de redención para la humanidad. Su victoria sobre la muerte confirma que Él es el Rey eterno prometido, cumpliendo la profecía de un reino que no tendrá fin. A través de Jesús, las promesas hechas a Judá y David encuentran su realización más plena y gloriosa. La historia de la tribu de Judá y su papel en la venida del Mesías es un testimonio de la magnitud del plan divino y la soberanía de Dios sobre la historia. Desde las bendiciones y profecías dadas a los patriarcas hasta el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, cada detalle revela la intención divina y la fidelidad de Dios a sus promesas. La elección de Judá, a pesar de sus fallas, subraya la gracia y la misericordia de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos y que su plan de redención está meticulosamente diseñado para incluir y transformar a aquellos que confían en Él. La realización de las profecías a través de Jesús evidencia la cohesión y la persistencia del designio divino. A través de las épocas, Dios ha dirigido acontecimientos y vidas para concretar su promesa de salvación. Esta realización refuerza nuestra confianza en la soberanía de Dios y en su habilidad para mantener sus promesas, sin importar los contextos. Además, la amplitud del plan divino se manifiesta en la redención ofrecida a toda la humanidad por medio de Jesús, el Mesías, de la tribu de Judá. Este plan no solo satisface las promesas otorgadas a los patriarcas y reyes de Israel, sino que también propaga la esperanza de vida eterna a todos los pueblos. La narrativa de Judá nos motiva a confiar en la lealtad de Dios y a involucrarnos en su estrategia redentora. La saga de Judá y la llegada de Jesús como el Mesías nos invitan a una profunda meditación y a reforzar nuestra fe. Al observar cómo Dios ha operado a lo largo de la historia para cumplir sus promesas, somos llamados a meditar sobre nuestra vida y nuestra conexión con Dios. La lealtad de Dios hacia Judá y su linaje nos asegura que Él es igualmente fiel con nosotros. Esta meditación nos lleva a apreciar la importancia de la fe en el cumplimiento de las promesas divinas. Tal como Judá y su descendencia tuvieron que confiar en las promesas de Dios a pesar de las adversidades, así también estamos llamados a confiar en Dios en medio de nuestras propias pruebas y desafíos. La historia de Judá nos enseña que la fe es fundamental para experimentar la fidelidad de Dios. Este relato nos motiva a vivir vidas que reflejen el carácter y los propósitos de Dios. Al ver cómo Dios usó a Judá y su descendencia para llevar a cabo su plan redentor, nos sentimos impulsados a vivir de manera que glorifique a Dios y contribuya a su obra en el mundo. La fidelidad y el liderazgo de Judá nos brindan un ejemplo de cómo podemos ser instrumentos de la gracia y la redención divinas. El llamado a la reflexión y la fe nos insta a responder al plan de salvación de Dios con gratitud y dedicación. Al reconocer en Jesús la realización de las promesas hechas a Judá, somos invitados a seguirlo con devoción y a difundir su mensaje de esperanza y redención en el mundo. La historia de Judá nos impulsa a vivir con propósito y a participar activamente en el plan divino de redención. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Judá y su papel en la venida de Jesús, el Mesías. Hemos explorado cómo las promesas y las profecías se han cumplido de manera maravillosa a través de las generaciones y cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en cada detalle. Esperamos que esta exploración haya enriquecido tu comprensión y tu fe. Te invitamos a seguir explorando las Escrituras y a profundizar en tu conocimiento de la historia bíblica y su relevancia para nuestra vida hoy.
Cada página de la Biblia está llena de revelaciones y enseñanzas que pueden transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra relación con Dios. La historia de Judá es solo una de las muchas historias que nos muestran la grandeza y la fidelidad de Dios.